Firmó sin leer. Eso es lo que hay que entender antes de cualquier otra cosa. No porque fuera ingenuo. No porque no supiera lo que estaba haciendo. Sino porque en octubre de 1983, en una sala privada de un bar en Polanco, con 4 rayas de cocaína sobre una bandejita de cristal tallado y una botella de whisky escocés sin abrir sobre la mesa, Paco Stanley tomó una decisión que tardó 16 años en matarlo. Y la persona que estuvo sentada frente a él aquella noche, la que le hizo la propuesta, la que le abrió la puerta a ese mundo, no fue un narco con cadenas de oro ni un sicario con pistola en la cintura. Fue un hombre de traje azul oscuro, reloj de oro, sector textil, con el apellido en la lista de las 100 fortunas más grandes de México según la revista Expansión. Un señor respetable. De esos que salen en las páginas de economía, no en las de nota roja. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que ir mucho más atrás. Recuerda la bandejita de cristal tallado. Porque va a volver. Paco Stanley en 1983 no era el monstruo de la televisión que sería 10 años después. Era un presentador de 41 años que conducía un programa llamado Anabel en el canal 13 de Imevisión, ganaba alrededor de 30,000 pesos mexicanos al mes, tenía esposa, 3 hijos, y la ambición silenciosa de alguien que sabe que vale más de lo que le están pagando. Esa ambición es legítima. Esa ambición la tiene cualquier persona que trabaja duro y mira hacia arriba. El problema no es la ambición. El problema es la puerta que decides abrir cuando la ambición te encuentra vulnerable. La noche del 28 de octubre de 1983, Paco Stanley llegó a El Cerebro a las 2:30 de la madrugada. El Cerebro era un bar privado en la calle Masaryk, en Polanco, que había abierto en 1981 y que no era exactamente el tipo de lugar al que va cualquiera. Traje gris de 3 piezas. 2 whiskies escoceses con hielo en la primera hora. Y entonces, alrededor de la 1:30 de la madrugada, un hombre de unos 50 años se acercó a su mesa. 40 minutos de conversación. Después subieron a una sala privada. Mesa circular de madera. 4 sillas, lámpara de bronce, la botella sin abrir, y la bandejita. Piensa en eso un momento. 4 rayas paralelas. Aproximadamente 4 gramos. Procedentes, según documentación posterior, de la organización de Pablo Escobar Gaviria, importada ese mismo verano de 1983. La primera raya a las 2:40 de la madrugada. La segunda a las 3:10. La tercera a las 4:20. Y en algún momento entre la segunda y la tercera, el empresario textil le hizo una propuesta, un pago mensual fijo de alrededor de 100,000 pesos mexicanos. Más del triple de lo que ganaba en Imevisión. Canalizado a través de una cuenta en Bancomer que se abriría en noviembre. Paco Stanley pronunció no más de 20 palabras en esa sala privada durante los 80 minutos que duró la reunión. Eso lo dice todo. La cuenta de Bancomer se abrió en noviembre de 1983, tal como habían acordado. Y en los 6 años siguientes, esa cuenta recibió ingresos superiores a $2 millones estadounidenses. No en pesos, en dólares. En los años 80, cuando México atravesaba una de las crisis económicas más brutales de su historia y la clase media veía como sus ahorros se evaporaban con cada devaluación. Mientras eso ocurría, Paco Stanley visitó 9 locales adicionales similares a El Cerebro en un circuito que incluía el Distrito Federal, Cuernavaca, Acapulco y Guadalajara. 9 locales más. Y en cada uno de ellos, el acuerdo se fue consolidando, ramificando, profundizando. Aquí es donde todo cambia. Porque lo que empezó como una propuesta económica en una sala privada de Polanco se convirtió en algo que ya no tenía salida fácil. No porque nadie le pusiera una pistola en la cabeza, sino porque cuando llevas años recibiendo ese dinero, cuando tu vida entera se ha construido sobre esa estructura invisible, la única salida que existe es la que ellos te permiten tomar. Para 1993, Paco Stanley era el segundo presentador más visto de Televisa, solo por detrás de Verónica Castro. Conducía Pácatelas en el Canal 2 y el programa generaba más de $12 millones en ingresos brutos para la cadena solo en el primer semestre de ese año, con audiencias superiores a 4.200.000 espectadores por emisión. Había comprado una mansión en Las Lomas por alrededor de $3 millones en efectivo. 8 dormitorios, sala de cine privada, alberca techada, y en el despacho, empotrada en el muro, una caja fuerte. Recuerda esa caja fuerte, porque va a volver. La mansión era la imagen. La imagen era el éxito. Y el éxito era real, en parte. Paco Stanley era genuinamente talentoso, genuinamente carismático, genuinamente capaz de llenar una pantalla con una energía que muy poca gente tiene de forma natural. Pero debajo de esa imagen, en el despacho de Las Lomas, a las 5:45 de la mañana, descalzo, Paco Stanley consumía un promedio superior a 5 gramos diarios de cocaína de máxima pureza. Y ese consumo le costaba más de $80,000 al mes de su propio bolsillo. El 22 de marzo de 1993, en directo, ante millones de espectadores, dijo una frase que en ese momento pareció un chiste, una de esas salidas espontáneas que hacen grande a un presentador, hay o no hay, pero del bueno, del que llega. Nadie entendió del todo lo que quería decir. O quizás algunos sí lo entendieron y prefirieron no decirlo. ¿Cuántas personas en ese plató, en esa cadena, en ese país, sabían exactamente a qué se refería Paco Stanley cuando dijo eso en directo y decidieron que era más seguro reírse que preguntar?
El 8 de mayo de 1993, el empresario textil que había abierto aquella puerta en el cerebro 10 años antes murió en la habitación 312 del Sanatorio Acapulco, en la avenida costera Miguel Alemán, en Guerrero. Fallo hepático agudo por consumo prolongado de cocaína. Tenía alrededor de 60 años. La cuenta de Bancomer se cerró en las semanas siguientes. Y Paco Stanley se quedó con existencias para aproximadamente 60 días. Fíjate en lo que ocurre ahora. Porque lo que hizo a continuación define todo lo que vendría después. Un hombre con su posición, con su dinero, con su fama, con sus contactos, podría haber intentado salir. Podría haber buscado ayuda. Podría haber reducido el consumo, alejado el problema, puesto distancia entre él y ese mundo. En cambio, en el verano de 1993, contactó a 3 intermediarios distintos. Uno en el Distrito Federal, vinculado al Cártel del Golfo. Otro en Sonora, vinculado al Cártel de Tijuana, a los hermanos Arellano Félix. Y un tercero en Chihuahua, vinculado al Cártel de Juárez, a Amado Carrillo Fuentes. Los 3 rechazaron en las primeras 72 horas. Y entonces, a las 10:17 de la mañana del 28 de junio de 1993, sonó el teléfono. Era el intermediario de Chihuahua, con una propuesta de encuentro. El lugar, un rancho privado en el municipio de Navolato, en el estado de Sinaloa. El avión, un Cessna proporcionado por el cártel. La salida desde Ciudad de México, el viernes, 2 de julio, a las 6:45 de la tarde. Aterrizaje en Navolato, a las 9:10 de la noche. Y la persona que esperaba en ese rancho era Amado Carrillo Fuentes. El Señor de los Cielos. Guarda este nombre. Porque va a volver de una forma que nadie esperaba. Estuvieron 2 días completos en ese rancho. 2 días. Lo que se acordó verbalmente en esos 2 días fue, según un informe interno de la DEA estadounidense filtrado en 2024, un acuerdo de 3 operaciones. Primera, el nombre comercial de Stanley aparecería en 3 empresas tapaderas registradas en el Distrito Federal para blanquear dinero. Segunda, los productos de esas empresas serían incluidos en los programas de Televisa. Tercera, Stanley actuaría como canal de comunicación entre el entorno del Cártel de Juárez y el entorno político del PRI durante los sexenios de Salinas y Cedillo. Paco Stanley salió de ese rancho la noche del domingo 4 de julio de 1993. Y la relación con Amado Carrillo Fuentes duró exactamente 42 meses. Hasta el 4 de julio de 1997. Ese día, Amado Carrillo Fuentes murió en el Hospital Santa Mónica de Ciudad de México a las 11:22 de la mañana durante una operación de cirugía plástica facial. Tenía 42 años. Quería cambiar su rostro para desaparecer. En cambio, desapareció de otra manera. Y Paco Stanley, de nuevo, se quedó solo. Pero esta vez la situación era diferente. Porque en los 42 meses anteriores, su nombre había quedado registrado en 3 empresas tapadera. Sus programas habían servido de vehículo para operaciones de blanqueo. Había transmitido mensajes a estructuras políticas del PRI. Ya no era alguien que había tomado dinero de un empresario textil en una sala privada de Polanco. Era parte de una arquitectura criminal que ahora, con la muerte de Carrillo Fuentes, quedaba expuesta a ser absorbida por estructuras rivales. Lo que viene a continuación lo explica todo. El 29 de agosto de 1997, 55 días después de la muerte de Carrillo Fuentes, Paco Stanley llegó al local Dos Naciones, en la calle Schiller de Polanco, a 200 metros de donde había estado el cerebro, a las 11:20 de la noche. Esperándolo había un hombre de unos 40 años, traje gris oscuro, mexicano, sin registro en las fotografías de la DEA. Su función, absorber las redes de los cárteles rivales. Su organización, el Cártel de Tijuana, los hermanos Arellano Félix. La condición que puso ese hombre era una sola, que Stanley entregara la documentación contable interna de las 3 empresas tapadera. Stanley rechazó. Esa misma noche. Salió del Dos Naciones a las 2:40 de la madrugada del 30 de agosto de 1997. Y ese rechazo activó un protocolo de 3 fases. Fase 1. Identificar vulnerabilidades en el entorno inmediato de Stanley. Fase 2. Activar a personas de ese entorno como informantes encubiertos. Fase 3. Ejecución física en un escenario público controlado, con una hipótesis falsa preparada de antemano para desviar la investigación. Las 2 personas identificadas en la fase 1 fueron Mario Besares y Paola Durante. Guarda estos 2 nombres. Porque van a volver. Mario Besares era copresentador de Pácatelas. Alguien que compartía plató con Stanley semana tras semana. Alguien en quien Stanley confiaba, o al menos en quien había dejado de desconfiar, que no es lo mismo pero en la práctica funciona igual. La vulnerabilidad de Besares era una deuda superior a $200,000 con un casino privado en la calle Reforma, acumulada desde 1996. El 5 de diciembre de 1997, a las 7:40 de la mañana, en su domicilio del barrio de Coyoacán, recibió una llamada exigiendo el pago. Tenía aproximadamente 80 días antes de que el asunto llegara a instancias judiciales. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar.
El 2 de enero de 1998, a las 5:10 de la tarde, en un Sanborns de la avenida Insurgente Sur, Besares se sentó frente al operador encubierto del cártel de Tijuana. La oferta era simple: el pago íntegro de los $200,000 a cambio de información operativa sobre la rutina de Stanley en Televisa. Besares aceptó en esa misma reunión. La deuda quedó saldada dentro de las 72 horas siguientes. El 15 de febrero de 1998, Besares entregó su primera información en un sobre cerrado. 4 semanas después de la activación de Besares, fue activada Paola Durante. Su vulnerabilidad era diferente: un procedimiento judicial en Sonora contra un miembro de su entorno doméstico, con una condena posible de hasta 9 años. Lo que proporcionó Besares: horarios de grabación de Pácatelas y Llévatelo, localizaciones, rutas habituales desde la mansión de Las Lomas hasta los estudios de Televisa en San Ángel. Lo que proporcionó Paola Durante: restaurantes habituales de Stanley, clínicas médicas, reuniones con el entorno empresarial del cártel de Juárez. Y en ese listado de localizaciones habituales, el nombre de un restaurante: El Charco de las Ranas. Recuerda ese nombre, porque va a volver de una manera que no tiene vuelta atrás. Mira, lo digo sin rodeos, lo que más me pesa de esta historia no es la violencia del final. La violencia del final es brutal, sí, pero la violencia del final tiene una lógica que, por terrible que sea, se puede entender. Lo que no puedo quitarme de encima es la imagen de Mario Besares sentado en ese Sanborns de Insurgentes a las 5 de la tarde, aceptando entregar a un hombre con el que compartía plató cada semana, con el que había reído delante de millones de personas, con el que había construido algo que el público veía como amistad. Eso no es debilidad. Eso es traición en su forma más fría. Y el hecho de que tuviera una deuda, el hecho de que estuviera acorralado, no lo absuelve. Porque hay cosas que no se hacen aunque te estén apretando el cuello. Hay líneas que no se cruzan. Y Besares las cruzó todas. La tarde del 22 de agosto de 1998, algo cambió en Paco Stanley. Eso significa que ya sospechaba. Y la noche del 9 de septiembre de 1998, la DEA grabó una conversación de 4 minutos con 20 segundos en la que el operador encubierto confirmaba a su superior que 2 fuentes operaban dentro de los plazos estimados. 2 fuentes: Besares y Durante. Stanley sospechaba pero no tenía la certeza. Y entonces, en marzo de 1999, hizo algo que revela hasta qué punto había entendido que estaba en peligro. Contrató a un investigador privado especializado en gestión discreta de comunicaciones y lo incorporó como asistente personal. El 5 de abril de 1999, a las 4 de la tarde, comenzó la grabación de Pácatelas. A las 4:02, Besares entró al plató. A las 4:25, Stanley interrumpió la grabación, llevó a Besares a un pasillo lateral a 15 metros del set principal y durante aproximadamente 70 segundos le hizo una sola pregunta: ¿para quién estás trabajando ahora? Besares apretó la mano derecha contra el muslo. Se quedó sin color en el rostro durante los primeros 15 segundos. Se apoyó en la pared durante 9 segundos. No respondió. A las 6:14 de la tarde, Stanley salió del estudio. A las 6:22, Besares llamó al operador encubierto. La llamada duró 3 minutos con 47 segundos. Dentro de las 48 horas siguientes, Besares solicitó la activación de la fase 3. La aprobación llegó el 12 de abril, en una propiedad privada de Ramón Arellano Félix en el sector residencial de Chapultepec, en el municipio de Tijuana. La confirmación al operador encubierto en el Distrito Federal llegó esa misma tarde. Plazo máximo de ejecución: 60 días desde el 12 de abril. La autorización formal se firmó el 29 de mayo de 1999, a la 1:30 de la tarde del 6 de junio. Ese mismo domingo, a las 8 de la noche, Paco Stanley cenó con su esposa y sus 3 hijos en el comedor principal de la mansión de Las Lomas. Paul Stanley tenía 12 años. Mario Stanley tenía 16. La hermana menor tenía 9. Piensa en eso un momento. Una cena familiar. Un domingo. El padre en la cabecera. Los hijos alrededor. La esposa. La normalidad de algo que parece eterno y que al día siguiente ya no existirá. El lunes 7 de junio de 1999, Paco Stanley se despertó a las 9:28 de la mañana. Bajó al despacho a las 10:10. Estuvo 40 minutos sin abrir la caja fuerte. Salió del despacho a las 10:48 sin haber consumido cocaína. Salió de la mansión a las 12:37 en un Lincoln Town Car negro, modelo 1997, sin chofer, sin seguridad personal. Le dijo a la cocinera que iba a comer con 2 compañeros de Televisa y que regresaría alrededor de las 6 de la tarde. Llegó al Charco de las Ranas a la 1:10 de la tarde. Comió con Mario Besares y con Jorge Gil, su publicista personal. La comida duró 1 hora y 52 minutos. A las 3:02 de la tarde, Besares se levantó para ir al baño. A las 3:09, Stanley y Jorge Gil pidieron la cuenta. Stanley la pagó completa con su tarjeta de crédito personal. A las 3:11, Stanley y Jorge Gil salieron al estacionamiento. Besares seguía en el baño.
Los dos sicarios llegados desde Sinaloa en autobús de la empresa Estrella Blanca el sábado, 5 de junio, alojados en un hotel de la calle Mariano Escobedo bajo identidades falsas, con 2 fusiles AK-47 de cargadores extendidos entregados la noche del sábado procedentes de un arsenal en Sonora, estaban en el costado este del estacionamiento. El estacionamiento no tenía cámaras de seguridad operativas los fines de semana. El patrullaje policial en la zona había sido reducido durante los 6 meses anteriores. La proximidad al anillo periférico sur permitía una salida rápida. Nada de eso fue casualidad. A las 3:11 exactos, comenzaron los disparos. Los primeros 12 impactaron en el parabrisas frontal, a la altura del asiento del conductor. Los siguientes 8 en la puerta del lado izquierdo. Los 11 restantes fueron disparados a menos de 2 metros del cuerpo, con el vehículo ya inmóvil. 31 cartuchos de AK-47. A las 3:14 de la tarde del 7 de junio de 1999, Paco Stanley estaba muerto. Jorge Gil recibió 2 disparos en la pierna izquierda. Sobrevivió. A las 3:16, Mario Besares salió del baño. Y ahí está la herida central de esta historia. No en los 31 cartuchos, no en los 2 sicarios, sino en ese hombre que salió del baño 2 minutos después, que había estado sentado en esa mesa durante 1 hora y 52 minutos, que había reído y hablado y comido con la persona a la que había entregado, y que se levantó para ir al baño exactamente cuando tenía que levantarse. 2 minutos. Ese es el margen que se da a sí mismo un hombre que ha vendido a alguien. Esa misma tarde, a las 6:40 de la tarde del 7 de junio, en el despacho del procurador Samuel del Villar, se tomó una decisión. 3 horas y 26 minutos después del asesinato. Una llamada desde un teléfono no registrado, sin funcionarios presentes, de 5 minutos con 12 segundos de duración. Las instrucciones fueron precisas. La hipótesis de investigación debía centrarse en el círculo profesional de Televisa. La hipótesis del narcotráfico quedaba expresamente excluida. Dentro de las 72 horas posteriores al asesinato, 4 publicaciones mexicanas independientes recibieron amenazas. Y Mario Besares y Paola Durante fueron detenidos bajo cargos de coautoría material. Estuvieron 11 meses en el reclusorio norte del Distrito Federal. 11 meses. Durante ese tiempo, el operador encubierto del cártel de Tijuana los visitó 6 veces bajo identidades falsas. Pabellón masculino para Besares. Pabellón femenino para Durante. La propuesta fue la misma en ambos casos: silencio a cambio de empleo profesional sostenido durante 25 años y pagos mensuales canalizados a través de contratos aparentemente legítimos. En el primer trimestre del año 2000, el expediente fue cerrado por el propio Samuel del Villar. Besares y Durante quedaron en libertad. 25 años de silencio comprado. Pero hay algo que el operador encubierto no sabía. O quizás sí lo sabía y calculó que nunca saldría. El martes 8 de junio de 1999, a las 11:10 de la mañana, la esposa de Paco Stanley abrió la caja fuerte del despacho de Las Lomas. La acompañaba el abogado personal del cómico, que conocía la existencia de esa caja desde 1994. Dentro había 3 elementos. El primero, una grabación de audio de 47 minutos. Fecha, 20 de febrero de 1999. Lugar, el despacho particular de Paco Stanley en el edificio de Televisa San Ángel. Contenido, una persona con cargo ejecutivo reconociendo la transferencia operativa del cártel de Juárez al cártel de Tijuana y el flujo de financiación irregular hacia operaciones de programación de Televisa. El segundo, una carpeta con documentación financiera que detallaba pagos del entorno empresarial del cártel de Juárez a 3 empresas tapadera a nombre de esa misma persona ejecutiva de Televisa. El tercero, 12 fotografías personales, tomadas en 1994 y 1995, en el rancho de Navolato de Carrillo Fuentes, en una propiedad residencial de Polanco y en un rancho privado del estado de Sonora. ¿Recuerdas la caja fuerte empotrada en el muro del despacho? Aquí está de vuelta. Pero ya no es solo el símbolo del dinero acumulado. Es el único lugar donde Paco Stanley guardó la única protección real que tenía. Y la guardó ahí porque sabía que podía necesitarla. Porque en algún momento entre el 14 de febrero de 1999, cuando descubrió en una reunión del Comité de Programación de Televisa que la persona ejecutiva había transferido sus contactos del cártel de Juárez al cártel de Tijuana, y el 7 de junio de 1999, cuando lo mataron, Paco Stanley pasó 74 días acumulando documentación. 74 días. Sabía lo que se venía. Y lo que hizo fue construir una prueba que no pudiera destruirse fácilmente. Una grabación. Una carpeta. 12 fotografías. Todo en una caja fuerte. Todo con un abogado que conocía su existencia. Eso no es el comportamiento de alguien que no entiende lo que está pasando. Eso es el comportamiento de alguien que entiende perfectamente lo que está pasando y que ya no tiene forma de detenerlo, pero que quiere dejar constancia. La noche del 7 de junio de 1999, a las 7:22 de la tarde, Paul Stanley llegó al hospital. Lo acompañaban su hermano Mario y su madre. Paul tenía 12 años. Mario tenía 16. A las 7:29, el teléfono de la madre sonó en el pasillo del hospital. La llamada duró 4 minutos con 52 segundos. La madre estaba apoyada en la pared izquierda del pasillo, a unos 15 metros de la sala de espera. Teléfono en la mano derecha.
La mano izquierda apretada contra el cuello. La mirada al suelo. La voz era masculina, mexicana, de alrededor de 50 años. Pronunció el nombre completo de la madre. Los nombres completos de los 3 hijos. Y dio instrucciones operativas específicas. Cuando la madre regresó a la sala de espera donde estaban Paul y Mario, dijo 4 palabras. No vamos a hablar de esto nunca con nadie. Paul tenía 12 años. Mario tenía 16. La hermana menor tenía 9. Fíjate en lo que significa eso. No es una decisión que toma una madre para protegerse a sí misma. Es una decisión que toma una madre porque acaba de entender que la alternativa es perder a sus hijos. Que la voz al otro lado del teléfono no estaba haciendo una advertencia vaga. Estaba dando un plazo. Consecuencias físicas a los 3 hijos en menos de 72 horas si la documentación se hacía pública. 72 horas. Eso es lo que vale una verdad cuando la sostiene alguien con ese poder. El miércoles 9 de junio de 1999, a las 11 de la mañana, en el Panteón Francés de la calle Legaria de Ciudad de México, unas 350 personas del medio cultural mexicano asistieron al funeral de Paco Stanley. Entre ellas, según la documentación disponible, estaban el operador encubierto del cártel de Tijuana y una persona del entorno ejecutivo de Televisa. Fueron al funeral. Estuvieron ahí. Y desde el 8 de junio de 1999, esa persona ejecutiva de Televisa, la misma cuya voz aparece en la grabación de 47 minutos, la misma cuyos pagos están documentados en la carpeta, la misma que aparece en las 12 fotografías, comenzó a repetir un gesto delante de las cámaras. La mano derecha pasada lentamente sobre el cuello. Aproximadamente 2 segundos. Repetido. La familia Stanley lo identificó. Y lo entendió. No era un tic nervioso. Era un recordatorio. Paul Stanley y Mario Stanley han dicho en el documental El Show, disponible en Amazon Prime desde marzo del año pasado, que la persona que ordenó el asesinato de su padre sigue en televisión mexicana en 2025, presentando o produciendo contenido. Si tú has visto ese documental, si conoces la industria televisiva mexicana, ¿qué nombre te viene a la mente cuando escuchas que es alguien que veía a Paco Stanley cada semana dentro del Canal 2 de Televisa durante los 6 años anteriores al asesinato y que tenía influencia operativa sobre la programación de Pácatelas? Los 3 elementos de la caja fuerte siguen hoy en una caja fuerte privada del entorno legal de la familia Stanley. El abogado personal del cómico los custodia. No han sido entregados a ninguna fiscalía. No han sido publicados. No han sido destruidos. Están ahí, esperando. ¿Recuerdas la bandejita de cristal tallado? La que estaba sobre la mesa de madera circular en la sala privada del cerebro, la noche del 28 de octubre de 1983, con 4 rayas paralelas y una botella de whisky escocés sin abrir. Aquí está de vuelta. Pero ya no es una bandejita de cristal. Es una caja fuerte en el despacho de un abogado. Es una grabación de 47 minutos. Es una carpeta con documentación financiera. Es 12 fotografías tomadas en ranchos de Sinaloa y Sonora. Todo lo que Paco Stanley construyó sobre esa primera noche de octubre de 1983 terminó guardado en una caja. Como si la vida entera, desde el momento en que dijo que sí en aquella sala privada hasta el momento en que lo mataron en ese estacionamiento, hubiera sido un paréntesis entre 2 recipientes cerrados. El primero contenía lo que lo destruyó. El segundo contiene la prueba de cómo lo destruyeron. Y ninguno de los 2 ha sido abierto del todo. Piensa en eso un momento. 16 años entre una bandejita y una caja fuerte. 16 años de dinero, de cámaras, de aplausos, de millones de espectadores que encendían la televisión los lunes por la noche y veían a ese hombre reír con una energía que parecía inagotable. 16 años de una imagen construida sobre algo que nadie en ese público podía ver. Y lo que nadie en ese público podía ver era esto, que cada vez que Paco Stanley miraba a cámara, detrás de esa mirada había un hombre que sabía exactamente cuánto le debía a quién, y que sabía también que esa deuda no se pagaba con dinero. Esa deuda se pagaba con silencio, con complicidad, con la disposición a seguir siendo útil. Y cuando dejó de ser útil, lo mataron. Así de simple, así de brutal, así de irreversible. Lo que viene a continuación lo explica todo. Porque hay una pregunta que esta historia no ha respondido todavía, y es la más importante de todas. No quién lo mató, no quién lo entregó, no quién firmó la autorización, sino por qué, con toda la documentación que existe, con la grabación de 47 minutos, con la carpeta, con las 12 fotografías, con los informes filtrados de la DEA, con el documental de Amazon Prime, con las declaraciones de Paul Stanley y Mario Stanley en entrevistas que han dado desde 2019, porque nadie ha sido procesado, porque nadie ha ido a juicio, porque nadie ha pagado. La respuesta es incómoda. Y es la misma respuesta que aparece en demasiadas historias de este tipo cuando las sigues hasta el fondo. Porque las personas que tendrían que abrir ese expediente son las mismas personas que tienen razones para mantenerlo cerrado. No todas, no en todos los niveles, pero las suficientes. Y eso no es una teoría de conspiración. Es la descripción de cómo funciona un sistema cuando la impunidad lleva suficiente tiempo instalada como para volverse estructural. Cuando ya no es una decisión que toma alguien en particular. Cuando es simplemente el modo en que las cosas funcionan, el agua en la que todos nadan, el aire que todos respiran dentro de esa estructura. Guarda esta idea, porque va a volver.
En 2019, Paul Stanley, que tenía 32 años y que llevaba desde los 16 trabajando en televisión, exactamente en el mismo medio que devoró a su padre, dio una entrevista en el programa Ventaneando en la que dijo algo que en ese momento pasó casi desapercibido entre los titulares sobre su vida personal. Dijo: yo sé cosas que no puedo decir todavía. Todavía. Esa palabra. Ese adverbio de tiempo que implica que hay un momento en que sí se podrá decir. Que hay algo que está esperando. Que hay un plazo que alguien está calculando. ¿Recuerdas la voz masculina que llamó a la madre en el pasillo del hospital la noche del 7 de junio de 1999? La voz que pronunció los nombres completos de los 3 hijos y dio instrucciones operativas específicas. La voz que fijó un plazo de 72 horas. Paul Stanley tenía 12 años esa noche. En 2019 tenía 32. Y dijo: todavía. Fíjate en lo que eso significa. Significa que 20 años después del asesinato de su padre, Paul Stanley seguía calculando cuándo era seguro hablar. Seguía midiendo el riesgo. Seguía viviendo dentro de esa estructura de silencio que se construyó en el pasillo de un hospital cuando él tenía 12 años y su madre apretó la mano izquierda contra el cuello y dijo 4 palabras. Eso no es cobardía. Que nadie lo confunda con cobardía. Eso es lo que hace una persona cuando entiende que la verdad tiene un coste físico real y que ese coste lo pagan personas concretas con nombres y apellidos y edades y vidas que todavía tienen por delante. Sinceramente, y que me perdonen, hay algo que me resulta insoportable en la forma en que esta historia fue contada durante años. La narrativa oficial, la que circuló en los medios mexicanos durante la mayor parte de los años 2000, presentaba a Paco Stanley como alguien que había tomado malas decisiones, que se había metido en mundos oscuros por ambición o por debilidad, y que en cierta forma había cosechado lo que había sembrado. Como si el asesinato fuera una consecuencia lógica de sus elecciones. Como si hubiera algo justo en ello. Y yo entiendo que esa narrativa era conveniente para mucha gente. Pero lo que esa narrativa borraba era esto: que había 3 hijos. Que había una esposa que recibió una llamada en un pasillo de hospital. Que había un niño de 12 años que escuchó 4 palabras y tuvo que aprender a vivir con ellas durante décadas. El que tomó malas decisiones fue Paco Stanley. El que pagó las consecuencias de esas decisiones fue también Paco Stanley. Pero los que cargaron con el peso de esas consecuencias sin haber tomado ninguna decisión fueron sus hijos. Y eso no es justicia. Eso es el daño colateral de un sistema que no distingue entre culpables e inocentes cuando decide protegerse a sí mismo. En marzo de 2024, el documental El Show fue estrenado en Amazon Prime. 3 episodios, 4 horas y 22 minutos de duración total. Producido por una empresa independiente mexicana sin vínculos con Televisa ni con TV Azteca. Dirigido por un documentalista que había trabajado previamente en investigaciones sobre el cártel de Sinaloa para medios internacionales. En ese documental, Paul Stanley y Mario Stanley aparecen en cámara por primera vez hablando de forma explícita sobre la noche del 7 de junio de 1999. Paul Stanley dice, en el segundo episodio, a los 43 minutos de metraje, hubo personas dentro de la televisión que sabían lo que iba a pasar, que lo sabían antes de que pasara, y que siguieron trabajando al día siguiente como si nada. Mario Stanley, en el tercer episodio, a los 17 minutos, mi papá no era un santo. Nadie en esta historia es un santo. Pero lo que le hicieron no fue justicia. Fue conveniencia. Conveniencia. Esa palabra. Guarda esa palabra. Porque define todo lo que vino después del 7 de junio de 1999. El cierre del expediente. La libertad de Besares y Durante. El silencio de la familia. El gesto de la mano derecha pasada lentamente sobre el cuello. La narrativa oficial de los medios. Los 20 años de todavía de Paul Stanley. Todo fue conveniencia. No fue justicia. No fue verdad. No fue cierre. Fue la decisión de un sistema de protegerse a sí mismo usando el mecanismo más antiguo que existe, hacer que el coste de hablar sea más alto que el coste de callar. Y durante 25 años, ese mecanismo funcionó perfectamente. Aquí es donde todo cambia. Porque el documental de Amazon Prime no fue un evento aislado. Fue la primera pieza de algo más grande que está en movimiento desde 2023. En ese año, la Fiscalía General de la República de México reabrió formalmente el expediente del asesinato de Paco Stanley bajo la categoría de crimen organizado, después de que un informe interno de la DEA estadounidense, el mismo que fue filtrado parcialmente en 2024, fuera compartido con las autoridades mexicanas a través de un canal de cooperación bilateral que había estado inactivo durante más de una década. La reapertura del expediente no fue anunciada en conferencia de prensa. No salió en los noticieros de las cadenas principales. Apareció en un boletín oficial de la Fiscalía General de la República, publicado un viernes por la tarde, en una sección de actualizaciones de expedientes históricos que normalmente no lee nadie. Pero alguien lo leyó. Y ese alguien se lo hizo llegar al equipo de producción del documental de Amazon Prime. Lo que viene a continuación lo explica todo. Porque la reapertura del expediente en 2023 significa que hay personas dentro de la estructura judicial mexicana que han calculado que el coste de mantener ese expediente cerrado ya es más alto que el coste de abrirlo. Que el equilibrio de poder que mantuvo ese silencio durante 25 años ha cambiado lo suficiente como para que alguien, en algún nivel de esa estructura, haya decidido que ya es posible mover una pieza. Solo una pieza. Por ahora.
Pero en este tipo de sistemas, cuando se mueve una pieza, las demás empiezan a temblar. Y ahí está la herida central de esta historia en su forma más amplia. No es la herida de Paco Stanley, que ya no puede sentirla. Es la herida de un sistema que durante 25 años eligió la conveniencia sobre la verdad y que ahora, en 2025, tiene que decidir si puede permitirse seguir eligiendo lo mismo o si el peso acumulado de lo que ocultó ya es demasiado para seguir cargándolo. Esa decisión no la toma una sola persona. La toman muchas personas, en muchos niveles, en muchos momentos distintos. Y algunas de esas personas están viendo este vídeo ahora mismo. No porque sean culpables de nada, sino porque esta historia no es solo la historia de Paco Stanley. Es la historia de cómo funciona el poder cuando decide que una verdad le resulta inconveniente. Y eso no es algo que ocurra solo en México. No es algo que ocurra solo en la televisión. No es algo que ocurra solo en los años 90. Ocurre en todas partes. Ocurre ahora. Ocurre en industrias que conoces. En instituciones en las que confías. En personas a las que admiras. La diferencia es el grado, no la naturaleza. ¿Recuerdas la bandejita de cristal tallado sobre la mesa de madera circular en la sala privada del cerebro, la noche del 28 de octubre de 1983? Aquí está de vuelta por última vez. Ya no es una bandejita. Ya no es una caja fuerte. Ya no es una grabación de 47 minutos, ni una carpeta, ni 12 fotografías. Es un expediente reabierto en una fiscalía. Es un documental en una plataforma de streaming que cualquiera puede ver. Es Paul Stanley diciendo todavía en 2019 y apareciendo en cámara en 2024. Es Mario Stanley diciendo conveniencia con la misma calma con la que su padre decía sus chistes en televisión, esa calma que aprendió de alguien que sabía que la calma es la única forma de decir ciertas cosas sin que te las quiten de las manos. Todo lo que empezó en una sala privada de Polanco en 1983 está llegando, lentamente, a algún tipo de superficie. No sabemos todavía qué forma va a tener esa superficie. No sabemos si va a ser un juicio. No sabemos si va a ser una confesión. No sabemos si va a ser simplemente la acumulación de testimonios y documentos que hacen que la verdad sea tan visible que ya no pueda ignorarse aunque nadie la declare oficialmente. Pero algo está llegando. Y las personas que tienen razones para temer esa llegada lo saben. El gesto de la mano derecha pasada lentamente sobre el cuello, repetido delante de las cámaras durante años, ya no funciona como recordatorio. Porque los hijos de Paco Stanley ya no tienen 12 y 16 años. Ya no son niños en un pasillo de hospital escuchando 4 palabras de su madre. Son adultos que han calculado durante décadas cuándo es el momento de hablar. Y el momento, según todo lo que está ocurriendo desde 2023, parece estar llegando. Piensa en lo que significa eso. No para la historia de Paco Stanley, que ya está escrita, sino para todas las historias que se parecen a esta. Para todas las verdades que llevan años guardadas en cajas fuertes, en expedientes cerrados, en silencios comprados, en todavías que esperan su momento. Hay cosas que el tiempo no borra. Las borra la impunidad, que no es lo mismo. La impunidad las cubre. Las aplana. Las hace invisibles durante años, durante décadas. Pero no las destruye. Siguen ahí, debajo, con todo su peso original, esperando que el equilibrio cambie lo suficiente para que alguien pueda levantarlas. Y cuando ese momento llega, lo que sale no es solo la verdad de una historia particular. Sale la verdad de cómo funciona el mundo que construyó esa historia. Eso es lo que está pasando ahora con Paco Stanley. Y eso es lo que, tarde o temprano, pasa con todas las historias que se parecen a esta. Porque la verdad no tiene prisa. Pero tampoco tiene límite de tiempo. Y hay algo más que no se ha dicho todavía. Algo que está justo debajo de todo lo anterior y que cambia el peso de esta historia de una manera que no es fácil de explicar en 2 frases. Paco Stanley no era solo un comediante. Era una institución. Y las instituciones no caen solas. Las sostienen personas. Personas con nombres. Personas con intereses. Personas que en 1999 tenían mucho que perder si la investigación llegaba demasiado lejos y que hoy, 25 años después, siguen teniendo razones para que ciertas puertas permanezcan cerradas. Fíjate en lo que viene ahora. Cuando Mario Bezares fue detenido aquella tarde de junio, había algo que no encajaba desde el principio. No encajaba en los tiempos. No encajaba en la lógica de los movimientos. No encajaba en la forma en que se construyó el caso contra él, con una velocidad que los propios abogados defensores describieron como inusual para un sistema judicial que normalmente tarda meses en armar una acusación de ese calibre. Esa velocidad no era eficiencia, era urgencia. Y la urgencia, en este tipo de historias, casi siempre tiene un nombre detrás. ¿Quién necesitaba que alguien fuera señalado antes de que la investigación tuviera tiempo de mirar en otras direcciones? Bezares estuvo en prisión preventiva más de un año. Fue absuelto en 2000. El jurado popular, figura excepcional en el sistema mexicano de aquella época, lo declaró no culpable. Pero la absolución no devuelve el año perdido. No devuelve la reputación. No devuelve lo que se pierde cuando tu nombre aparece durante meses en los titulares junto a la palabra asesino. Y aquí está algo que merece que te detengas un momento.
La figura del jurado popular fue solicitada por la defensa precisamente porque desconfiaban de que un juez solo, dentro del sistema, pudiera dar un veredicto limpio en un caso con esa cantidad de presión política encima. Lo pidieron como escudo. Y funcionó. Pero que funcionara no significa que el sistema hubiera actuado bien. Significa que encontraron la grieta correcta. Mira, lo digo sin rodeos, cuando un hombre inocente necesita encontrar una grieta en el sistema para salir libre, el sistema ya ha fallado. No a medias. Ha fallado del todo. Y ese fallo no fue accidental. Fue conveniente para alguien. Piensa en eso un momento. Mientras Bezares buscaba esa grieta, mientras su abogado construía la estrategia del jurado popular, el caso real, el que preguntaba quién ordenó el disparo y por qué, ese caso se estaba enfriando. No por falta de pistas. Por falta de voluntad para seguirlas. Los expedientes que salieron a la luz en los años siguientes mostraban líneas de investigación que se abrieron y se cerraron sin explicación documentada. Testimonios que se tomaron una sola vez y no se volvieron a citar. Nombres que aparecían en declaraciones periféricas y que nunca fueron citados formalmente. Guarda esto, porque esos nombres no desaparecieron de la historia. Solo desaparecieron del expediente oficial. Y esas dos cosas no son lo mismo. Lo que viene a continuación lo explica todo. Desde 2023, varios de los periodistas que llevan años siguiendo este caso han señalado que el cambio de contexto político en México ha abierto posibilidades que antes eran impensables. No porque el sistema sea ahora perfecto, sino porque el mapa de intereses que protegía ciertas versiones ha cambiado lo suficiente para que algunas personas que antes callaban estén empezando a hablar. No en televisión, no en conferencias de prensa, en conversaciones privadas que luego se filtran, en documentos que aparecen en manos de periodistas de investigación, en declaraciones que se dan con nombres cambiados pero con detalles que solo alguien que estuvo dentro podría conocer. Así es como estas historias empiezan a moverse después de décadas quietas. No con un golpe, con una filtración, con otra más. ¿Crees que después de 25 años todavía hay alguien con suficiente poder para detener lo que está llegando, o el equilibrio ya cambió demasiado? Y luego están los hijos. Porque Paul Stanley lleva años construyendo una carrera propia, con su propio nombre, con su propio peso. Y hay algo en la forma en que habla de su padre, en las entrevistas que ha dado desde 2019, que dice más de lo que dicen las palabras. No habla con rabia. Habla con una paciencia que no es resignación. Es la paciencia de alguien que sabe que tiene tiempo, que ha calculado el momento, que entiende que ciertas verdades necesitan el suelo correcto para poder decirse sin que las aplaste el peso de lo que las rodea. Esa paciencia tiene una forma específica. Y esa forma se parece mucho a la de alguien que está esperando que las personas que necesitan callar dejen de tener razones para hacerlo. Recuerda la sala privada de Polanco en 1983. Recuerda lo que empezó ahí. Porque lo que está llegando ahora no es el final de esa historia. Es el momento en que esa historia deja de poder contarse solo en una dirección. Y hay algo más que no se ha dicho todavía. Algo que no está en los expedientes, ni en las entrevistas, ni en las declaraciones filtradas. Está en el silencio de las personas que conocieron a Paco Stanley de cerca y que hoy, cuando alguien les pregunta, cambian el tema con una habilidad que no es natural. Esa habilidad se aprende. Se aprende cuando alguien, en algún momento, te explica con mucha claridad lo que te conviene no recordar. Fíjate en lo que ocurre ahora. Porque el silencio ensayado y el silencio genuino no suenan igual. Y los que llevan años escuchando esta historia saben distinguirlos. Hay personas vivas hoy que estuvieron en esa sala, que vieron lo que había detrás de las cámaras, que conocen la diferencia entre la versión oficial y lo que realmente ocurrió aquella mañana del 7 de junio de 1999. Y están esperando algo. No justicia, necesariamente. Están esperando el momento en que contar la verdad cueste menos de lo que cuesta seguir callándola. Ese momento se acerca. Y antes de llegar al final, si quieres seguir descubriendo las historias que nadie cuenta, suscríbete a Secretos Oscuros de la Fama.